Hola, bienvenidas y bienvenidos a Conociendo nuestros derechos fundamentales. Somos Catalina, Patricio y Yanis, tres estudiantes de Derecho de la Universidad de Talca. Y en este primer capítulo abordaremos qué son los derechos fundamentales, cómo es el cumplimiento por parte de los estados y a su vez mencionaremos algunos ejemplos de vulneración que se explicarán a detalle en próximos capítulos. Bueno, para empezar, tenemos que considerar que los derechos, que los derechos fundamentales, si nos vamos a una definición general, son derechos o atributos inherentes a la persona humana y a su dignidad. Estos están reconocidos por el constituyente mientras los preserva de su alteración y vulneración. Es decir, al finalmente se encuentran establecidos y protegidos. Bueno, Cata, tú nos decías que son los derechos fundamentales, pero de seguro las personas que nos están oyendo, al fin y al cabo, quieren saber en qué parte de nuestro ordenamiento, es decir, este conjunto de leyes que nos reglan aquí en Chile, están establecidos y cómo están protegidos. Ya, yo voy a contestar a eso. Bueno, en nuestro país, Chile, se encuentran referidos principalmente en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, también en el capítulo 1 de la misma, bases de la institucionalidad, y también los tratados internacionales en materia de los derechos humanos que se encuentran ratificados y vigentes actualmente en Chile. Bueno, ahora que ya dijimos un poquito qué son estos derechos, hablemos de lo que nos interesa en realidad. ¿Los cumplen los países en general? ¿Son respetados por estos mismos? ¿Qué pasa con los derechos durante la dictadura o las guerras? Muchas más preguntas que surgirán de este tema. Bueno, si abordamos estas interrogantes, bien sabemos que las personas tienen plena realización en el ejercicio y goce de sus derechos, pero también tenemos que recordar que estos están sujetos a límites. Es aquí cuando entra el rol del Estado, en cuanto a restringir para que haya respeto y equilibrio en la vida en sociedad y encargarse de que estos límites no vayan más allá y restrinjan completamente a las personas. Eso es muy cierto. ¿Recuerdan que al principio mencioné que estos derechos están contenidos en el artículo 19 de nuestra Carta Fundamental? Además, en este mismo artículo encontramos limitaciones de carácter ordinarias. Bueno, una de esas limitaciones podría ser la que está contenida en el numeral 6, que nos dice que la libertad de conciencia, manifestación de creencias y ejercicio de culto reconoce límites como lo son la moral, las buenas costumbres y principalmente el orden público. Exacto, Cata. Esa es una, pero así como hay limitaciones ordinarias que se aplican siempre en todo momento, están las que son extraordinarias. Estas son aplicadas durante las emergencias que pasan en el país. Están contenidas en el artículo 43 de nuestra Constitución, y las garantías que el presidente puede restringir o hasta suspender ciertos derechos. Esto es impresionante. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos también regula esta materia, ¿sabían? Algo sabía, pero no recuerdo bien qué dice. Bueno, esta específicamente en su artículo 27 habla de que cabe la suspensión de las garantías, ya sea por guerra, peligro público u otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado, pudiendo estos estados adoptar disposiciones en la medida y por el tiempo limitado a las exigencias de la misma situación. Ya, pero incluso dentro de estas debe haber una limitación, ¿o no? Sí, pues, querida, no podrán suspenderse determinados derechos como el derecho a la vida, a la integridad personal, además que está prohibida la esclavitud y servidumbre, derecho al nombre, entre otros. Tampoco se podrán suspender sus garantías jurisdiccionales, depende mucho de la situación en la que estemos viviendo como país. En Chile entonces se habría utilizado este artículo. Un ejemplo sería el estado de excepción que hemos visto ser aplicado varias veces. Así es, lo vimos aplicado en nuestra zona macrosur, que estaría incluido en la región del Biobío y Araucanía principalmente. Eso es muy interesante, ya que ha sido bastante polarizada la situación que nos rodea como país, mientras algunos lo apoyan porque se considera necesario por el nivel de terrorismo que existe en ese lugar, otras consideran que es una violación a los derechos humanos. Claro, incluso el Comité de Derechos Humanos realizó relativamente hace poco una crítica respecto al séptimo informe periódico de la ONU sobre Chile. Encuentran que ya es un periodo muy extenso en que se encuentra activa esta medida territorial y menciona también la discriminación histórica que hay hacia el pueblo mapuche. Sí, ha sido demasiado extenso, desde el 2021 de hecho.
Aún así no lo hemos visto, solo ahí también hubo estado de excepción durante el estallido social o incluso en la época del COVID-19. Entonces, sí se ha utilizado mucho en este último tiempo a lo largo del país. Totalmente. Pero el problema no va tanto en cuanto se utilice por el bien de la nación, sino la limitación que pasa esa delgada línea que es una limitación legítima y lo que es una violación en sí a los derechos humanos. Es muy delgada esa línea. No, me imagino, seguramente debe cumplir con ciertos requisitos para que éstas sean consideradas legítimas. Sí, tiene que haber ciertos requisitos. Por ejemplo, debe ser generada por quien tenga competencia según la Constitución lo diga, también cumplir con los estándares jurídicos internacionales e incluso la Convención Interamericana de Derechos Humanos nos dice que durante los periodos de excepción constitucional se tienen que ejecutar los principios de proclamación y notificación también. La programación implica una serie de actos de publicación y publicidad en la determinación de responsabilidades sobre la adopción y ejecución de medidas excepcionales, para que los ciudadanos puedan conocer qué derechos se les están limitando y cuál es la extensión de estas limitaciones impuestas por el Estado. Así es, y la notificación está consagrada también en el artículo 27 que mencionamos antes. Este artículo nos señala que los países que firmaron un tratado deben informar a los otros países que también han firmado, es decir, los que son parte, de si incumplen con disposiciones de acuerdo, su motivo y cuándo volverán a volver a cumplir con las dichas reglas que firmaron. Bueno, sin duda el Estado debe buscar el equilibrio entre lo que es el orden público, garantizar el respeto y la protección a los derechos, pero las limitaciones deben estar justificadas y ser proporcionales, a mi parecer. Al final, el derecho que se protege siempre debe ser mayor al derecho que se está restringiendo. Y podemos ver una clara vulneración a derechos humanos donde se sobrepasa esa línea es durante las guerras y las dictaduras, como mencionamos anteriormente. Exacto. Y para abordar esto, vamos a discutir algunos ejemplos actuales y no tan actuales. Bueno, un ejemplo súper claro en nuestra historia, que no es muy actual, pero que vivimos como país, fue durante la dictadura militar. Ahí acuérdense que ocurrieron desapariciones forzadas, torturas, exilios, ejecuciones extrajudiciales, de todo, y al final marcó un antes y un después de la historia de Chile, con decir que hasta el día de hoy es un tema súper sensible y doloroso para varios ciudadanos. Incluso está evidenciado en el Informe Rating, este reporte de la Comisión Nacional de la Verdad y Reconocimiento, donde se explayan en relatos, métodos de empleo en violaciones, represiones, instituciones responsables, entre otros. Pese a tener todas estas pruebas, todo esto es importante aún el negacionismo que existe en Chile es muy, muy grande. Sí, en verdad es muy impactante, pero también por otro lado, en el caso de las mismas guerras, muchos se preguntan qué pasa con los derechos durante los conflictos bélicos. ¿Se están protegiendo aunque esos países no estén en tiempos de paz? Bueno, la mayoría de derechos se encuentran recogidos en declaraciones y convenios de derechos humanos. Una de las más conocidas es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que creo que todos conocemos, que sin ir más lejos fue creada tras la Segunda Guerra Mundial. Las personas durante las guerras deben y pueden tener acceso a sus propios derechos. La prohibición a los tratos crueles e inhumanos sigue vigente. Los derechos económicos, civiles, políticos, sociales y culturales también, entre muchos otros. Bueno, es importante mencionar que la labor del Estado de proteger y velar por estos derechos sigue siendo la misma al final, pero también tenemos que considerar que la realidad es distinta, ya que en general durante estos tiempos de crisis no los puede garantizar adecuadamente, a veces escapa de sus manos. Y aclarando lo que dijo aquí mi compañera anteriormente, no por eso deben respetar el derecho internacional y responder por sus acciones indebidas. Claro, hablas del derecho internacional humanitario, también conocido como leyes de guerra. Este es el que define las conductas aceptables, lo que se puede y no se puede hacer durante las guerras. Y al final está para proteger la población y limitar las conductas nocivas que se pueden presentar. Sí, pero al final sabemos que la realidad puede ser muy diferente y mucho más dura. Es cosa de ver la guerra entre Israel y Palestina, en la cual la población civil e incluso niños y niñas se encuentran en una situación de completa vulnerabilidad a sus derechos humanos.
Así es, en el ataque desde Gaza por parte de Hamas se vulneró completamente el derecho internacional humanitario, ya que se han producido brutalidades, asesinatos, violaciones, se cuentan con relatos de tortura, secuestros de civiles e incluso niños, y lo peor es que hay videos circulando alrededor de todo el mundo con pruebas sobre esto. Al final es un hecho histórico inhumano y que sin duda en un futuro va a ser inolvidable para nuestras generaciones. Aquí se vulneraron principios básicos, al proteger a la población civil, a los niños, las niñas, proteger hospitales, escuelas, bienes de carácter civil. Faltar al principio de proporcionalidad, no tener en cuenta la inmensidad de sus ataques, era su deber sobrepensar la ventaja militar y los prejuicios que esto podía ocasionar. Y bueno, con esto podemos afirmar finalmente que aún durante un estado de excepción o una guerra incluso, se debe seguir habiendo una protección a estos derechos humanos y aquí donde volvemos a una pregunta inicial que nos hicimos. ¿Los estados lo están cumpliendo? ¿Cumplen con estos derechos? Porque pareciera que en este tipo de situaciones es más fácil violarlos, mirar para el lado, que en vez de respetarlos, cumplirlos y protegerlos. Sí, creo que ya lo mencionamos anteriormente, pero al final la realidad puede resultar muy distinta. Pero no negamos su importancia si al final los derechos son los que sustentan la sociedad democrática y el Estado de Derecho en el que decimos vivir actualmente. Bueno, chicos, debido al tiempo, en el próximo capítulo profundizaremos en uno de los ejemplos que utilizamos para introducirnos al tema. Entenderemos mejor cómo se producen estas vulneraciones y qué se debería hacer para evitar este tipo de situaciones. Bueno, muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en ese primer capítulo de nuestro podcast Conociendo nuestros derechos fundamentales. Esperamos que les haya gustado y entregado información sobre estos mismos derechos. Mucho cariño, nos despedimos, pero ya nos veremos de nuevo. No se pierdan el siguiente capítulo analizando un caso completo. No se lo pierdan. Hasta luego.